Muy bien, espero que se encuentren bastante bien en sus hogares y saludos a todos, a todas. Y es para mí un gran placer, me siento privilegiado de estar aquí con nuestro maestro Alonso Tejada, el cual pues tiene un gran valor significativo para la generación de estudiantes de psicología, específicamente hablando, por ejemplo, me refiero a Cali, tanto pues para nosotros en lo que nos compete en la Universidad del Valle, pero también inclusive para muchos javerianos, porque él por esa época estaba simultáneamente ejerciendo esta profesión tan bella de la docencia universitaria en el campo de la psicología, que es lo que nos une a nosotros principalmente en nuestra amistad y en nuestro sentir profesional y humano. Entonces, claro, es para mí un motivo de orgullo, me siento privilegiado ¿verdad? De tener este precioso tiempo de tu parte, Alonso, y muchas gracias por aceptar esta humilde invitación de mi parte de yo querer saber de qué está pasando por tu vida profesional, personalmente y cómo ha evolucionado toda esta situación contigo respecto a tu trabajo y tu vinculación pues profesional y personal con varios de nosotros en el campo de la psicología y también de la amistad, también de la cotidianidad. Bienvenido y es un gran placer en escucharte y verte. Albert, muchas gracias, te estoy muy agradecido. Bueno, a ver, de pronto, pues lo primero que tendría que plantearte, y creo que pues tú lo entiendes y las personas con las que nos hemos tenido la oportunidad de encontrarnos durante muchos años, pues lo pueden entender, pues yo pasé eh, aproximadamente 36 años en la Universidad del Valle. O sea, yo llegué en febrero, en marzo, empecé el 1 de marzo de 1979 en la del Valle y me jubilé el 31 de diciembre del 2014. O sea, se cumplieron más o menos 36 años de recorrido, entonces pues te podrás tener en cuenta que fueron muchas las generaciones de estudiantes que pasaron y con las que yo pude interactuar desde el año 79 pues hasta el 2014, cuando me retiré todavía inclusive estaba dirigiendo algún trabajo de grado y algunos acompañamientos que estaba haciendo. Y pues también de la misma manera para mí he significado cambios y transformaciones. Cuando yo llegué a la Universidad del Valle, yo llegué siendo apenas un egresado graduado, yo me había graduado en psicología con un énfasis en la parte clínica porque yo hice mi práctica en una institución en Bogotá que es la que corresponde a la beneficencia de Cundinamarca y trabajé específicamente en el Hospital Psiquiátrico de Cibaté, en una de las instituciones del psiquiátrico, básicamente con niños con problemas de salud mental a todo nivel. Y pues cuando yo llegué a la del Valle, llegué como clínico y trabajé, y de hecho yo nunca he abandonado la clínica, aun cuando en esos años estaba plenamente dedicado a la clínica. Digamos que las circunstancias me cambiaron un poco, no digamos por mi propio interés, sino por las circunstancias de la universidad. Precisamente en los años 90, entre los años 80 y 90, la universidad se va involucrando con el programa de regionalización. Ya en los años 90 se empezó digamos, a configurar ese tipo de programa y me correspondió a mí, en suerte, acompañar ese programa para convertirme en decano de dos sedes, la sede de Buga y la sede de Tuluá. Y obviamente ahí fue donde, digamos, se puso en juego eh, eh, los conocimientos que podía tener en el campo de la administración y de la dirección universitaria. A partir de todo ese proceso, pues la universidad me dio la oportunidad de hacer una maestría. Hice la maestría en dirección universitaria precisamente en la Universidad de los Andes para profundizar todo ese tipo de conocimientos que tuvieran que ver con la dirección de las universidades. Un poco el objetivo que se tenía, y así lo expresó el rector de la época, que era el doctor Rizo, era formar los cuadros directivos de la Universidad del Valle. La primera cohorte pues formó a
al grupo de los que serían más bien rectores. En ese caso, en esa situación estuvo el doctor Ramos, que fue durante muchos años rector de la universidad, y yo pertenecía a la segunda generación, que era la de los vicerrectores, y se esperaba que yo llegara a la vicerrectoría académica de la universidad. Desafortunadamente nunca se logró, más bien por otro tipo de cuestiones. Pues, tú sabes que hay cuestiones más de carácter político, intereses, etcétera. Y obviamente casi siempre esos cargos se dieron más a personas formadas en ingeniería que a personas formadas en el campo de las ciencias sociales, humanas y de la salud, como el caso de la psicología. Pero bueno, todo eso me ayudó a formarme y eso derivó también a que empezar a interactuar en dos campos, en el campo de la psicología clínica y en el campo de la psicología organizacional y del trabajo. Y poco a poco pues fui haciendo nicho en la universidad en ese campo. Después pues ya van pasando los años, avanzo en eso, pero se da la oportunidad de ir a hacer el doctorado. Ya a principios del 2000 ya estaba, lo admito, en una edad un poquito avanzada para eso, pero pues yo tenía como expectativa poder hacer un doctorado y me fui a hacer el doctorado en psicología de la Universidad de Sao Paulo, en énfasis en psicología social, y obtuve mi doctorado en psicología social. Entonces, eso también me derivó en otro campo, que fue el campo de la psicología social, lo que de alguna manera pues conjugaba con que yo tenía intereses comunitarios desde que yo llegué a la universidad. Yo trabajé mis primeros grupos de cuando llegué en 1979 a la universidad, pues tuve un grupo con el cual pudimos hacer trabajo comunitario y ese fue un campo que me empezó a interesar. Yo he estado en ese sentido, posiblemente eso puede ser criticado por algunos, pero para mí sí ha sido importante. He tenido la oportunidad de conjugar campos de acción de la psicología. He pasado por la parte clínica y como te digo, la parte clínica nunca la he abandonado. Ahora estoy más metido porque estoy en una facultad de ciencias de la salud, estoy con la Universidad Libre y obviamente interactúo con médicos, enfermeras y con psicólogos, somos los que componemos la facultad, y obviamente estoy de nuevo en el campo clínico y en el campo de la salud, trabajando en esa parte. Como parte de mi formación, como tú bien lo dijiste, pues mi trabajo más administrativo se acercaba más a la parte curricular, por eso la idea de que fuese en algún momento un decano curricular. Por lo tanto, también me fui metiendo poco a poco en el campo de las competencias y me ha preocupado mucho la formación del psicólogo y las competencias del psicólogo. Eso, digamos, como en términos generales de lo que ha sido todo este recorrido durante más de 40 años de ejercer la docencia y de vivir la interacción con el medio universitario. Ya haciendo referencias, digamos, a cuestiones más anecdóticas, pues como no es fácil para mí, digamos, ubicar algunos grupos. En el caso del grupo tuyo, pues hay una serie de características que conservo, porque algunas de las personas con las que salieron egresadas hemos trabajado de manera conjunta. Pues de hecho, por ejemplo, yo recuerdo que Walter Zúñiga fue parte del grupo de ustedes, ¿cierto? Y Correcto. sí, y pues Walter, además de haber sido en su momento ya como estudiante, fue mi monitor en historia de la Uno de los psicología. monitores, Sí, correcto. claro. Entonces, pues fue mucho el tiempo que estuvimos juntos. Después con Walter tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo muy bonito, que fue una sanción que se hizo a una universidad por incumplimiento de criterios, de cierto tipo de criterios que tenían que ver con el Estado colombiano, y entonces el ICFES sancionó a una universidad y nos colocaron a nosotros como evaluadores. Hicimos un proceso de evaluación que fue realmente excelente, fue muy reconocido. Lo hicimos con Walter, con Osana, creo que Osana también, no recuerdo si también fue del grupo de ustedes. Recuerdo que Hernán Gómez también fue el que trabajaba juntamente con Walter en esa época de las monitorías, Exacto, y con más o Hernán menos por hemos. el 92, 93, correcto. Exacto, y con Hernán pues hemos tenido la oportunidad de interactuar más. Con Hernán estuvimos mucho tiempo, digamos, de manera conjunta trabajando, sobre todo en ese campo. Eh, y posteriormente, pues, por ejemplo, personas como Walter, como Isabel Torres, y obviamente con la persona que de alguna manera nos acerca afectivamente
por su recuerdo, su bonito recuerdo con Connie Moncada, Correcto. con Constanza, que pues cuando Constanza falleció, pues era compañera de trabajo de nosotros en la Universidad Libre, o sea, éramos compañeros, lo cual pues nos hizo sentir pues muy adoloridos por la situación, pero pues que mantenemos un bello recuerdo de ella porque siempre fue optimista hasta el último momento, en sus interacciones con nosotros siempre fue muy positiva y eso nos dio pues una gran fuerza. Entonces, digamos que recuerdo cosas, digamos así. A ti te recuerdo por algo, ya, porque para mí siempre fuiste el más alto y el más grande del curso. ¿Sí? No sé si era cierto o no, pero yo siempre te recuerdo así. Yo digo, Albert ese era el grande, el grandote del curso. ¿Sí? Tienes tremenda memoria. Y bueno, sí recuerdo cosas, por ejemplo, cosas así, un poquito vagas, que me acuerdo, por ejemplo, la cafetería Economía, en esa época que tenía un gran movimiento la cafetería. Las rumbas ya después, con los años, toda esa rumba de la cafetería de Economía desapareció porque se fue por allá para las canchas de basquetbol, por allá. CDU. Y bueno, me acuerdo del CDU también, con todos esos momentos que compartimos. Pero de resto me es un poco difícil, o sea, ya recordar cuestiones específicas de clases y etcétera, es un poco difícil por la cantidad de personas que digamos, han pasado. Sí, yo trato de dividir un poco, digamos, las generaciones. O sea, yo, por ejemplo, pienso en la generación, cuando hace poco, cuando me jubilé, me puse a hacer como una retrospectiva de mi vida en la universidad y yo pensaba qué diferenciaba, al menos generacionalmente, los estudiantes de psicología en la del Valle. Y yo me encuentro, por ejemplo, que los estudiantes de los años 80 fueron estudiantes, eran muy beligerantes, eran estudiantes políticamente muy activos y muy beligerantes, pero más era activistas. La generación de ustedes la recuerdo más como una generación más crítica, más analítica y más crítica, más basada en discurso, digamos, fundamentado en un discurso social, de pronto no tan político como los primeros. Y las generaciones del año 2000 las vi ya como menos preocupadas por eso, ya se sectorizaron mucho, ¿sí? Y ya pues estaban más preocupadas más fundamentalmente por la academia. Y me imagino que es una condición que ocurre en eso que llamamos la posmodernidad, que ya se volvió un problema más de supervivencia, ¿sí? Entonces yo al menos hago como esas tres separaciones que son demasiado globales, creo yo, y en ese sentido se peca de un gran error, pero es un poco como trato de ubicarlo, ¿no? Más o menos en toda esa experiencia que logré vivir en la universidad durante tantos años. Bueno, no sé, de pronto para que hagas otra pregunta que me estaba Sí, extendiendo demasiado. pero me parece muy fascinante todo lo que nos has compartido, es muy enriquecedor y personalmente yo te quiero agradecer por tantos años de trabajo, porque fueron bastante dedicados de tu parte y recuerdo muy bien esa época, para mí muy preciosa, de formación académica en la Universidad del Valle y ver todo tu compromiso con tus estudiantes, el carisma con que manejabas las situaciones y la verdad que, me atrevo a decirlo, varios de nosotros tenemos mucho afecto por esa época, por la universidad y específicamente ahorita que me refiero a ti en este momento que interactúo contigo, pues a tu persona, Alonso, y lo cual agradezco que hasta tengas la bondad de acordarte un poco de mí. Pero No, claro, avanzando un me poco estoy de más acuerdo. avanzando un poco en esa parte, sí me interesó que pues se puede decir que llegaste a tener el círculo hasta el momento completo o el ciclo completo tanto de formación académica en psicología y trabajar con la psicología, lo cual es, pues, es algo impresionante porque no todos tenemos la oportunidad de hacer prácticamente recorrer la psicología en todos sus aspectos, desde lo más básico, desde la formación más básica, el pregrado y luego ir sumando tu maestría y tu doctorado y tu trabajo conjunto con la comunidad, con el estudiantado, con las universidades, hasta llegar pues obviamente a un pináculo tan grande de dirigir programas universitarios académicos en psicología, lo cual yo admiro bastante, Alonso.
En ese orden de ideas, entonces tú eres egresado en pregrado en Bogotá, ¿correcto? Sí, En sí, una correcto. universidad en Bogotá, Eh, allí realizas tu pregrado. sí, yo estudié en la Universidad Católica de Colombia en Bogotá. Eh, yo, obviamente, como muchos, tenía el sueño y fantasía de estudiar en la Universidad Nacional. Sin embargo, por esas cosas de la juventud, me casé muy joven, me casé a los 19 años. Eh, no me da pena decirlo, mi novia quedó embarazada y la decisión que tomamos fue hacer una familia desde muy jóvenes, estábamos demasiado jóvenes. Acababa yo de salir del colegio, pues obviamente lo primero que me tocó hacer fue ponerme a trabajar. Realmente en esa época trabajar no es fácil, yo no pertenezco ni nunca pertenecí a una familia acomodada, pues fuimos siempre familia de clase media, media, ¿sí? O sea, no era fácil poder organizarse y ya me tenía que independizar y realmente empecé a trabajar como un obrero metalmecánico, eso fue lo que hice. Eh, Así empecé trabajando en un taller de metalmecánica y en ese camino, un poquito esa tendencia medio hippie que tiene uno, me dediqué a hacer cosas que hacían los muchachos hippies de la época, hacía bolsos de cuero, correas en cuero repujado, de esos trípodes para que la gente se siente, cosas de esas artesanías para poder también sobrevivir. Pero pues mi interés era estudiar, yo no pensaba quedarme como obrero toda la vida y la única alternativa, ya no podía entrar a la Nacional evidentemente porque tenía que sostener mi familia, ya había nacido mi hija, que pues mi hija tiene casi 50 años, imagínate. Eh, la decisión pues fue buscar dónde poder estudiar, yo eso sí tenía una decisión clara. Eh, y era ser psicólogo. Yo no pensaba en más, se presentaron otras oportunidades para estudiar otro tipo de carreras, pero no me interesó. Y en mi búsqueda me encontré una universidad que en esa época era una universidad, hay que decirlo realmente, era una universidad pirata, no había sido aprobada todavía. Y vi que como era nocturno, pues me dio la oportunidad de empezar a estudiar, cumplía con mi requisito de estudiar psicología, obviamente pues suponía que estaba arriesgándome en la medida de que no era una universidad reconocida, pero ocurrió algo muy interesante que para mí ha sido tal vez lo mejor que me ha pasado en la vida, y es que el grupo de profesores que configuraron esa universidad fueron profesores que se retiraron de la Javeriana en esa época, que iba avanzando muy bien en la formación de psicólogos, la Javeriana de Bogotá, y ellos se fueron a esta universidad y realmente obtuve una formación de la cual yo realmente, después de 40 y pico de años, me siento profundamente satisfecho, Me porque enorgullece. realmente el grupo de docentes fue un grupo de docentes excelente. Pues, para decirlo de alguna manera, uno de mis docentes fue Alfredo Ardila, que pues para mí representa una de las figuras más importantes del campo de la neuropsicología a nivel mundial, ¿sí? O sea, yo tuve profesores que después tuvieron reconocimientos importantes. Y bueno, eso creo que me dio una buena formación. Afortunadamente la universidad fue aprobada. Cuando ya llegué a graduarme ya estaba aprobada, ya no había mucho problema. Entonces yo salí de la universidad directamente a un concurso que hizo la Universidad del Valle para docentes nobles, para gente joven. Una de las cosas buenas que siempre tuvo la universidad, al menos por esa época, fue esa preocupación por formar sus docentes desde abajo, desde el principio. Yo obviamente cuando llegué a la universidad no tenía más sino mi pregrado, era lo único. En la actualidad no se puede entrar a una universidad si no se tiene mínimo una maestría. En esa época sí se podía. Por lo tanto, yo construí toda mi vida en la Universidad del Valle. Pues no solamente me formé como docente, como investigador, como administrador y directivo universitario, sino que me dio la maestría, me dio el doctorado, me dio todo. Por eso yo siempre he dicho que la Universidad del Valle es una gran madre, es una buena madre. Probablemente muchas veces sus hijos no fueron tan buenos hijos, pero es una gran, gran universidad. Y estoy muy de acuerdo con eso. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿tu maestría la realizas dónde, Alonso? En los Andes. En la Universidad de los Andes.
Sí, se llama Maestría en Dirección Universitaria. Excelente. Y luego tu doctorado en una universidad en Brasil, ¿correcto? Sí, en la Universidad de Sao Paulo. Sí. Correcto. Muy bien. Y eso creo que nos da una idea bastante importante de todo lo que es tu repertorio y tu bagaje como tal, tanto en lo académico, personal y profesional. Y yo personalmente te agradezco por compartirlo con nosotros, porque yo, por ejemplo, particularmente, y varios de nosotros no teníamos nunca acceso a información tan detallada, que siempre estamos trabajando o estudiando o en proyectos, con las actividades que tú nos ponías en lo académico que realizáramos y otros maestros y profesores de la universidad, etcétera. Así que es importante conocer ese repertorio porque creo que uno pues toma como referencia el ejemplo que dan los maestros, los profesores de hoy. En ese orden de ideas, Alonso, me gustaría que nos compartieras, ¿alguna vez te preguntaste durante esa época específica cómo iban a ser tus estudiantes 30 años después, por ejemplo, y hoy en día viviendo estas situaciones tan complejas? Porque tú siempre hablabas mucho de lo social, e inclusive tomé clases contigo de psicología social y varios asuntos relacionados hasta con la virtualidad se mencionaron interesantes en varias de estas clases. Yo nunca me puedo olvidar de eso. Y me fascina acordarme de eso porque pues en aquel entonces me proyectó y hoy que lo veo a la distancia, retrospectivamente, digo yo ahorita que te tengo enfrente y te pregunto, ¿qué piensas? En aquel entonces esa expectativa que tenías, ¿cómo te imaginabas nosotros, estudiantes tuyos, en 30 años después? Bueno, esas son, digamos, preguntas que uno se puede hacer, pero digamos que son como implícitas, ¿no? Cuando yo te decía que, que la apreciación que yo tengo de esos tres momentos de tipo de estudiantes, desde los activistas políticos, los de pensamiento crítico y analítico, y los que ya pues vivían más en la condición como más, digo yo, de supervivencia, pues un poco tiene que ver con eso. O sea, eh, pienso, por ejemplo, del primer grupo, yo pienso en Jaime Figueroa, que fue de los años 80, y él terminó siendo, no sé si todavía lo es, la persona que manejó en la Javeriana de Cali siempre educación continuada. Entonces él hizo, digamos, una muy buena carrera siendo psicólogo y dedicándose, digamos, a ese campo de la formación de la gente desde los programas de educación continuada en la Javeriana. Entonces, cuando yo pienso, digamos así, yo veo dónde están ubicados y en qué medida esa ubicación y lo que están haciendo tiene un referente con lo que pudo haber ocurrido en esa época. Es obvio que las cosas cambian y eso también quisiera un poco comentártelo para responder a cómo veo esa pregunta. Yo también he cambiado bastante, o sea, yo empecé siendo muy empírico, empírico quiero decir en el sentido de que yo consideraba que la psicología debe ser por naturaleza aplicada y que nuestra función fundamental es ofrecer alternativas y estrategias a la gente, al público, para que ella genere cambios que sean benéficos para su salud, para su bienestar, para su calidad de vida. Así empecé yo en mi vida, por eso me metí en la clínica, por eso siempre me preocupó la salud mental. Probablemente en el camino ya me empecé a meter más en la cuestión de lo social, lo comunitario, y aunque no perdí esa perspectiva, de pronto entré más en el discurso de lo crítico, etcétera, etcétera. Yo pienso que hay sectores de las personas que se han formado en psicología que de pronto se quedaron más en el campo de lo sociológico, lo antropológico, lo crítico, y de pronto algunos tomaron una posición cómoda, es de ponerse en la posición de criticar y de pronto no tanto en la función que tenemos como psicólogos. Ahora en mi última fase digamos, de mi vida docente, que estoy en el campo de la salud de nuevo, pues vuelvo a reafirmar aquello, o sea, ¿cuál es el objetivo mío como psicólogo? Sí, yo entiendo, necesitamos tener una dimensión social, una dimensión desde lo sociológico que nos permita ver la realidad colombiana, que nos permita hacer una reflexión importante, pero definitivamente nuestro objetivo es generar cambios, hacer transformaciones desde la perspectiva que sea, desde el campo de trabajo de la psicología que nosotros tengamos.
Entonces, yo estoy, digamos, otra vez más en el campo de esa psicología aplicada y menos, digamos, en el campo de una psicología discursiva, reflexiva, que no la niego, o sea, todos tenemos un papel importante ahí, pero pienso que, por ejemplo, en este momento que estamos viviendo, nuestro papel de ser generadores de transformaciones reales con personas que se están enfrentando a situaciones emocionales que los hacen muy vulnerables y que los está afectando bastante, pues creo que ese es el papel más importante. Entonces yo un poco trato de mirar desde esa perspectiva. Entonces, obviamente, a mí también me ha cambiado un poco la mirada. Entonces, yo lo que diría un poco, contestando a tu pregunta, es cuando uno ve qué es lo que están haciendo las personas, cómo están trabajando, pues un poco referencia, cómo fue su formación y cómo se transformó desde su formación hacia eso que está haciendo. Y lo que pasa es que ahí uno encuentra una gran variedad de situaciones. Por ejemplo, de tu generación yo veo un gran sector de personas que se dedicaron a la parte formativa, ¿sí? A la parte docente. La ¿Sí? docencia, correcto. Sí, a la docencia. Y eso me parece a mí que pudo haber sido un buen efecto de todo ese proceso. ¿Sí? La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué tipo de docencia se tiene que hacer precisamente ahora cuando se necesita, en mi opinión, un psicólogo que tenga ese tipo de connotación que te hablaba anteriormente? Eh, yo realmente, tú me estabas en estos días comentando qué estás haciendo, pero digamos que desde el punto de vista psicológico, pues no lo hemos planteado, o sea, ¿no? ¿Sí? Eh, tú como has referenciado precisamente tu posición como psicólogo en términos de cómo las circunstancias de la vida te han colocado pues en una serie de situaciones donde podrás o no podrás lograr los desempeños que realmente quieres, porque esa es la otra circunstancia. Muchas veces unas son los deseos que uno tiene y otras son las condiciones a las que se enfrenta. Y yo creo que a mucha de la gente les pasó eso, ¿no? Que sus Correcto. expectativas eran unas, pero las condiciones reales a las que tuvieron que enfrentarse de pronto o pudieron satisfacer esas expectativas o por el contrario no dieron las oportunidades para hacerlo, ¿no? Sí, muy bien. Y en ese orden de ideas, Alonso, me gustaría también saber, esas proyecciones que tú planteas, esas inquietudes, ya pensando puntualmente en el 2020, un año tan complejo como este, esas proyecciones del ejercicio de la psicología como tal, ¿corresponde a eso que tú proyectaste o imaginaste o, digámoslo así, percibiste a la distancia? Bueno, yo pienso que todo se va dando un acumulado, pero que uno, digamos, se ubica dentro de la situación que va viviendo en su realidad, ¿no? En su contexto. A ver, te digo, ¿qué está ocurriendo en este momento? En este momento nosotros, o sea, un grupo de nosotros, que es nuestro grupo de investigación, estamos estamos publicando, ya el libro sale, ya por fin hemos logrado pasar una serie de procesos de editorial, etcétera, que fueron complicados. Nosotros en el 2018, a finales del 2018, ASCOFAPSI, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, nos ganamos una convocatoria con ellos para hacer una investigación. ¿Por qué? Porque hay una situación que se viene presentando en Colombia y es cómo las políticas públicas en salud mental pues están incidiendo en los desempeños profesionales. Las políticas públicas en la actualidad dependen de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud ha hecho una redefinición total del concepto de salud mental. O sea, ahora estamos en un cuento totalmente diferente al que muchos de nosotros conocimos o siendo estudiantes o siendo docentes hace mucho tiempo. O sea, por ejemplo, ahorita, anteriormente, cuando hablábamos de salud mental, lo hablábamos en términos de lo que se llama salud y enfermedad. Y el concepto de patología era un concepto era parte fundamental de ese tipo de mirada. La OMS ha planteado que la perspectiva no puede ser ese modelo biomédico asistencial que siempre rigió para abordar la salud mental,
sino que ahora se habla de los determinantes sociales y ambientales de la salud. Y al hablar de los determinantes sociales y ambientales de la salud, cambió totalmente el paradigma y cambió totalmente la perspectiva. Y eso llevó a reformular el concepto de salud mental, eso llevó a reformular el concepto y establecer la relación entre salud mental y derechos humanos, que es un concepto, una relación que para nosotros, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista social, es importante. Eso llevó a plantear, porque la Organización Mundial de la Salud lo establece, que debemos trabajar con prácticas basadas en evidencia científica, que es una condición fundamental tanto desde el punto de vista, digamos, pragmático en términos de los resultados, como desde el punto de vista ético, o sea, se plantea como un imperativo ético el utilizar este tipo de metodologías, y ahora entonces se plantea cómo abordar la salud mental desde el punto de vista colectivo, porque desde el punto individual la situación de la salud mental está tan extendida que ya no se puede pensar solamente a nivel individual, sino tenemos que pensar en la salud mental a nivel colectivo. Entonces mira que todo eso cambió fundamentalmente todas esas ideas del paradigma que teníamos hace mucho tiempo. Y ahora nos toca cambiar el paradigma, o sea, en esto de la posmodernidad nos tocó también variar. Y a raíz de eso, pues las leyes colombianas tomaron los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud y la ley 1616, que es la que nosotros conocemos como la ley de salud mental, y la Política Nacional en Salud Mental de Colombia, plantean todo esto que dice la Organización Mundial de la Salud. Eso nos implica a los psicólogos un nuevo rol o una serie de roles diferentes. Entonces hemos hecho un análisis a partir de lo que nos solicitó Ascofapsi de cuáles serían las competencias y los perfiles de competencias del psicólogo o las diferentes perfiles, porque vimos que no es uno. Nosotros llevamos, por ahora, llevamos 5 campos de aplicación con perfiles definidos del psicólogo, pero siempre en relación al cumplimiento de las políticas públicas del Estado colombiano. El libro sale en este momento y es una forma de ver donde inclusive discusiones tan serias para nosotros como si hay que pensar en los campos aplicados de la psicología de manera separada o si hay que integrar los campos. Ahorita se está hablando de eso, nosotros estamos hablando de interfaces, o sea, hay interfaces entre lo clínico y lo comunitario, entre lo clínico y lo organizacional, entre lo clínico y lo educativo, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Eso es la otra cosa que pasa en Colombia, que no sé si estás informado. Ahora en la formación en Colombia es obligatorio que todos, absolutamente todos los estudiantes de psicología deben realizar práctica en psicología clínica, porque la ley 1090 del psicólogo establece que la psicología es privilegiadamente una profesión de la salud y por lo tanto nosotros nos tenemos que regir por los parámetros de la salud. Entonces, han cambiado totalmente el paradigma y ahora tenemos que pensar en formar a un psicólogo que sea coherente con eso. Entonces, sí ha cambiado todo. Entonces, no, digamos que sí, el paradigma nos cambió. Como dirían antiguamente, nos hicieron reingeniería y es una reingeniería de que nos pone a partir de, no digo que de cero, pero sí reevaluar absolutamente todo lo que hemos hecho hasta el momento y las miradas que Sí, tenemos. qué interesante todo esto, porque muchas cosas las desconocía a raíz de llevar acá cerca de 22 años y obviamente no todos los aspectos recientes los manejo. Y te agradezco puntualmente que me actualices, que me compartas esa, tanto la sabiduría como la experiencia tuya y que me pongas al tanto porque es una profesión que siempre me ha apasionado y siempre me ha ayudado mucho a nivel personal, profesional, familiar y lo cual valoro mucho. En ese orden de ideas, Alonso, ya has mencionado toda una serie de eventos y como en un término que tú estabas mucho en los 90, de vicisitudes y de Ah, sí. cuestiones que se han ido desenvolviendo. Y ahí mencionas inclusive lo del paradigma, que es uno de los baluartes tuyos en la enseñanza tuya, porque, y claro, correctamente, cada, cada tiempo ofrece un paradigma y cada adaptación a ciertos tiempos nos ofrece, pues, tener unas vivencias distintas como tal, tanto desde lo psicológico y ni se diga a nivel social. Si tú pudieras puntualizar algo, hablando de lo esencial, para ti, Alonso Tejada,
doctor en psicología, ¿qué es lo esencial para el estudiante de psicología como tal, en su formación? ¿Qué sería Bueno, lo esencial? para mí necesariamente tengo que ver en que sea competente, o sea, independientemente de todas las discusiones que se tengan alrededor de ese término, porque hay muchas, pero ser competente en términos generales es la persona que tiene capacidad para resolver los problemas de acuerdo a las condiciones del contexto, o sea, de la historia, del momento, ¿sí? Del tiempo y del espacio en el cual él está. Entonces, ser competente de tratar de encontrar alternativas y estrategias para resolver los problemas o para ofrecer alternativas de resolución de problemas en el campo de la psicología donde él esté trabajando. Esa es, digamos, la esencia fundamental para mí en este momento, ¿sí? En este momento, como te digo, que creo yo es un momento en el cual tenemos una responsabilidad social fuerte por todas las condiciones que están ocurriendo. O sea, estamos en una condición de salud mental muy precaria. A nivel mundial se plantea que ahorita hay un incremento, por ejemplo, de la depresión, de la psicosis, de la ansiedad, del estrés, de problemas de conducta muy serios, del uso Violencia doméstica, por de ejemplo. violencia doméstica. O sea, por ejemplo, el problema de la violencia es un problema muy serio a nivel mundial en este momento, no es solamente en nuestra cultura. El problema del consumo de sustancias, etcétera, son cosas, uno que es gravísimo en este momento, y es el problema del suicidio, el intento de suicidio y la ideación suicida, que son cosas que hay que abordar, porque es que a nivel mundial la cuestión se está poniendo muy, muy crítica. Y la pandemia es claro, y ya todas las proyecciones, la OMS ya lo dijo también, la pandemia va a llevar a que los problemas en salud mental se van a incrementar de una manera magnificada. Y Alonso, es interesante todo esto porque, por ejemplo, veo tus planteamientos recientes y lo relaciono con lo que me han compartido compañeros, compañeras del grupo nuestro de formación académica por aquel tiempo en Univalle. Y sí noto yo esta preocupación por dos principales áreas, por lo que tiene que ver respecto a la virtualidad, porque no sabemos esto hasta dónde, por ejemplo, se va a dilatar en el momento actual en que lo menciono. Y otro aspecto es trabajar los aspectos psicológicos desde lo humano, lo pedagógico, lo mental, todas estas cuestiones que tú acabas de mencionar que son muy profundas. A partir de este momento, ¿qué piensas de la formación de psicólogos en la actualidad proyectados de aquí en adelante? Bueno, tenemos que aprender cosas, o sea, yo pienso que esto de la virtualidad, yo lo oía en una persona muy importante del campo de la pedagogía que decía que la virtualidad llegó para quedarse. Y de hecho, pues hace ya bastante tiempo digamos que la educación virtual viene funcionando, pero no le habíamos puesto la atención suficiente, siempre lo tomamos como algo muy tangencial. Estaba oyendo también una epidemióloga muy, muy famosa a nivel mundial que dice que tenemos que tener en claro que primero esta pandemia no va a pasar de manera inmediata, va a tener una durabilidad, y pues personas que realmente se puedan afectar pues deben ser cuidadas. ¿Sí? En el caso mío, por ejemplo, yo ya soy una persona de 68 años, ya estoy acercándome ya a los 70 años, y además de eso, pues sí, tengo comorbilidades complejas, como por ejemplo, tengo un EPOC, soy hipertenso, etcétera. Entonces yo sé el riesgo que implica para mí la pandemia, y implica un contagio. Para mí un contagio implicaría una situación bastante complicada. De ahí que mi cuidado es extremo. Tú me ves que estoy bastante peludo y es porque estoy aquí desde el 14 de marzo encerrado, no he salido. ¿Sí? Hoy me afeité por ti, o sea, lo hice por ti y por todos nuestros compañeros y amigos. Y entonces, por un lado, entonces tenemos eso, y esta persona decía, y hay una cosa que va a ocurrir indudablemente, es parte de todo lo que está ocurriendo, digamos, en la naturaleza humana, y es que la posibilidad de nuevos virus, tanto o más graves que este, es altamente probable.
O sea, posiblemente, algunos dicen la hipótesis es que los procesos de contaminación, el problema del cambio climático, etcétera, estamos aumentando la probabilidad de que los virus y todo este tipo de organismos de alguna manera nos afecten. Es probable, también escuché a alguien que decía que nos estamos debilitando en cuanto a nuestras fortalezas y nuestras defensas, y pues hay demasiadas cosas ahí. Entonces es altamente probable que este tipo de vida se vaya a extender. Por lo tanto, por ejemplo, la educación virtual es algo que realmente yo creo que va a tener una durabilidad mayor, inclusive de la que estamos suponiendo, porque a lo mejor estamos suponiendo que es simplemente tangencial al momento que estamos viviendo, pero probablemente la situación no sea así, al menos lo que he escuchado de algunas de las personas que tienen un buen conocimiento de esto. Y yo pienso que para la formación del psicólogo, digamos, hay que ver cómo nos ponemos creativos, o sea, cómo logramos cierto nivel de creatividad, pero también cómo eliminamos cierto tipo de prejuicios. Yo estuve en alguna discusión con algunas personas que decían, es que si no estamos cara a cara no podemos hablar de una relación de tipo psicológico, terapéutico, etc. Nosotros estamos trabajando en este momento en regulación emocional con personas que están afectadas con el COVID, y lo estamos haciendo a través de, por ejemplo, la Gobernación del Valle, eh, que tiene una línea y tiene una plataforma, y estamos atendiendo a las personas así de manera virtual, y vemos que se puede trabajar efectivamente. O sea, uno podría pensar que si no hay una relación cara a cara, y suponemos que la relación cara a cara es una relación física, no se puede realizar un trabajo. Pienso que en cierta medida sí, habrá algunas limitaciones, pero no, eso no nos puede llevar a pensar que no se puede de alguna manera hacerlo. Habrá cosas que necesitamos, o sea, por ejemplo, para nosotros la cuestión de las prácticas se vuelve una situación complicada. Digamos que los trabajos teóricos de alguna manera pues se pueden solventar con este tipo de modalidad. Lo práctico, los laboratorios, etcétera, se han vuelto un poquito más difíciles. Sin embargo, pues por ejemplo, en la universidad tenemos unos laboratorios en los cuales se utiliza mucho la virtualidad, y de alguna manera mitigan ese tipo de situación. Entonces yo creo que lo que pasa es que sí tenemos que empezar a pensar de manera creativa cómo vamos a solucionar aquellos aspectos en los cuales necesitamos un poco más de complejidad en la interacción para la formación del psicólogo. Pero yo creo que iremos avanzando, pues de todas maneras habrá momentos en los cuales podemos entrar en cierto tipo de interacción más cercana, pero creo que tenemos que aprender a ver cómo utilizamos estos medios de la forma más adecuada. ¿Sí? Correcto, lo que planteas es que nuestro momento específico histórico nos está poniendo a pensar seriamente en lo que se viene, y Sí, tenemos que a fuerza asumirlo con responsabilidad para seguir de aquí en adelante, seguir marcando el camino. sí, Y creo que es. básicamente, claro, es bastante interesante. Y tú como una persona que siempre ha estado involucrado también en el área de la psicología social, uno de los planteamientos que te quiero formular, ¿qué piensas de respecto a esas dinámicas de la psicología social que se están desarrollando, por ejemplo, en Cali puntualmente, porque tú has estado establecido en la ciudad pues durante muchas décadas ya a partir de tu trabajo profesional precisamente en psicología, tanto en lo clínico, en lo social y en la docencia? ¿Qué piensas de esas dinámicas en psicosociales en Cali y en Colombia en general, desde tu perspectiva, en tu conocimiento en esa área? Bueno, yo lo que pienso es que, bueno, no sé si te entendí la pregunta, pero yo lo que pienso sobre la aplicación de lo psicológico a lo comunitario, a lo social y lo comunitario. Por ejemplo, por ejemplo, exacto, ese sería parte de un aspecto de esa pregunta. A ver, yo, dentro de lo que nosotros veníamos trabajando y lo que te estoy diciendo del perfil, uno de los perfiles de competencias que desarrollamos y el que más trabajo le dimos es uno que llamamos atención psicosocial en salud mental comunitaria. Y es donde estamos tratando de ver cómo integramos la interfase de psicología clínica basada en la evidencia con, con la psicología comunitaria, ¿sí? Y un poco lo que tratamos de ver es cómo hacer un proceso de intervención psicosocial que de alguna manera
pues sean realmente efectivos y signifiquen cambios y transformaciones de los colectivos y las comunidades. Yo pienso que, y es una cuestión personal, yo sé que ahí me puedo ganar una buena cantidad de enemigos, pero lo digo desde la perspectiva de mi conocimiento y mi trabajo a nivel comunitario, que no hemos avanzado lo suficiente en la formación, en los procesos, digamos, de psicoeducación, en los procesos de, de estructuración de las comunidades. Cuando uno trabaja desde la psicología comunitaria, en procesos de intervención psicosocial, fundamentalmente hay 4 procesos centrales con los cuales uno trabaja para poder alcanzar los objetivos de transformaciones de las comunidades en términos de que ellas puedan tomar sus decisiones y puedan generar realmente cambios significativos. Primero es la organización comunitaria, o sea, cómo lograr procesos de organización. El segundo, que es paralelo al anterior, es el de cohesión comunitaria. Pienso que es en las partes más deficitarias que tenemos. No hemos logrado crear procesos de cohesión comunitaria lo suficientemente consistentes. La cohesión es la parte central, o sea, cuando la gente se une para un trabajo mancomunado, para lograr un objetivo común. Pienso que en cohesión nos falta mucho. El tercero es la participación, o sea, es organización, cohesión, participación. Y ahí también nuestro déficit es grande. Tenemos un gran discurso sobre participación. Tenemos cientos y cientos de libros que hablan sobre participación, pero nuestras experiencias en lograr que las comunidades sean participativas, y participativo, quiero decirlo desde la lógica del concepto democrático, es que no solamente tengan derecho a hablar, a intervenir, sino a decidir, a transformar, a cambiar, a tener un rol fundamental en el cambio, etc. Y el último, que es el más duro y que también se habla mucho de eso, es el empoderamiento. Cómo la comunidad se empodera de sus decisiones para ser generadora de cambio. Lograr organización, cohesión, participación y empoderamiento es un proceso de alta complejidad. Y creo que hemos hecho el trabajo es por fragmentos, no de manera cohesionada, no de manera integral y compleja, sino que lo hemos hecho es por pedazos. Y por eso vemos que realmente los resultados no son los que esperamos. Excelente experiencia y perspectiva desde tu visión tan particular. El último planteamiento que quiero formularte, y teniendo en cuenta que, como lo dije en un inicio durante esta entrevista, has tenido la oportunidad de realizar el ciclo completo de formación y de trabajo en lo psicológico. Y teniendo en cuenta que fuiste formado en psicología y has participado activamente en la formación de psicólogos de varias generaciones ya, específicamente hablando en la ciudad de Cali, y varias universidades envueltas durante esos procesos, desde la parte administrativa tuya, docente, en lo clínico y en la parte directiva universitaria. Ahora, ¿qué otras áreas, porque siempre has estado vinculado completamente en lo académico, al universitario, qué otras áreas, despejándonos un poquito más, desde apartándonos un poco más de meramente lo psicológico, auténticamente lo psicológico, qué otras áreas, qué otros saberes han aportado a tu construcción personal, profesional como tal, que tú le des un valor? ¿Qué otras áreas del saber, de la Bueno, a ciencia? mí, y eso tenía mucho que ver con haber tomado la decisión de dictar historia de la psicología. A mí la parte de la filosofía y la epistemología y la ontología han sido temas fundamentales, es decir, yo todo lo miro primero desde la perspectiva de la concepción que se tiene, desde la reflexión que se puede hacer algo. Y en ese sentido, lo filosófico, lo epistemológico y lo ontológico para mí, pues juegan un papel bastante importante. Otra cuestión que siempre me ha preocupado mucho es la ética. El problema de la ética para mí ha sido un problema fundamental, que eso lo he enlazado muy bien con el concepto de responsabilidad personal y profesional. Digamos que en términos de ese tipo de cosas, pues yo fui un gran lector, o sea, parte de mi problema actual tiene que ver con las consecuencias de haber sido un lector tal vez obsesivo, porque pues nunca
acepté las recomendaciones de que no se podía leer en los buses ni nada de esas cosas. Yo en este momento tengo un problema visual muy, muy serio. Yo soy lo que se llama un paciente de baja visión y tengo un ojo que se perdió ya, la mácula se dañó totalmente y pues obviamente mi, 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 mi visión es muy, muy reducida. Por lo tanto, para leer es bastante difícil. Tú ves que yo me tengo que acercar mucho a la pantalla para poder ver cierto tipo de cosas. Pero en ese sentido he tenido que reducir bastante las lecturas, porque a mí la historia, eh, eh, la literatura, siempre han sido, digamos, como muy importantes. Pero también a mí me han gustado mucho las artes, o sea, la música particularmente para mí es algo importante. Y yo creo que, aun cuando a veces piensa uno que eso tiene un efecto indirecto en lo que uno hace, creo que no. O sea, lo estético también para mí es muy importante. Te cuento que para mí esta pandemia ha sido muy bien manejada porque, pues, mi casa, pues, estoy con mi esposa y con mis perros. Yo soy un amante de los perros. Yo tengo dos Golden Retriever que son hermosos, son gigantescos, pero eso nos hacen una vida feliz. Y yo combino todo esto también con la música. Mi esposa me regaló de cumpleaños un piano, entonces estoy intentando aprender con cursos que veo en internet. Ya por lo menos puedo distinguir las teclas y las notas en las teclas. La guitarra también ha sido algo con lo que yo voy avanzando. Soy malito porque durante muchos años dejé, pero pues he vuelto a retomar y estoy zurrungueando mi guitarra. Entonces, ese tipo de cosas para mí es esparcimiento, pero también me ayudan bastante en el escuchar la música, el tratar de producir algún sonido. Como te digo, soy muy, muy, muy novel, pero espero que cuando termine la pandemia alguna piecita pueda tocar por ahí, aunque sea sencilla. Pues pienso que también eso ha ayudado bastante. Muchísimas gracias, Alonso, y de veras que has tenido una amplitud, una amabilidad muy notoria durante este tiempo precioso que has amablemente ofrecido para conmigo y compañeros y demás personas que tengan la oportunidad de observar próximamente este material, lo cual pues va a enriquecer aún más nuestras vidas y se me hace una excelente oportunidad que habiendo pasado aún tantos años, se maneja esa calidez tuya, esta parte humana tan bonita y la cual pues te agradezco nuevamente por ello, por haber sido así con nosotros y por habernos enseñado no solamente técnicamente algo, profesionalmente algo, pero humanamente algo y algo tan valioso precisamente como es lo psicológico, la psicología como ciencia. Y a partir de allí pues seguir mejorando y seguir produciendo cambios favorables en nuestras vidas como seres humanos. Muchas gracias, Alonso, y claro que sí, es valioso para nosotros tener toda esta exposición tan valiosa que tú haces de distintos aspectos, desde lo personal, profesional, desde lo... Muy agradecido por ello. No, Dalbert, yo realmente quiero agradecerte a ti, realmente el que me hayas hecho esa invitación. Yo pues obviamente no esperaba esa invitación, pues obviamente no sabía que estaban haciendo este tipo de actividades. Yo te felicito realmente y felicito a los que estén organizando esta cuestión, el poder recordar, el poder rememorar cosas que son importantes para la vida de uno es fundamental. Yo por todo lo contrario, soy yo el que se siente agradecido contigo por haberme dado esta oportunidad y por haber permitido que este cerebro trate de hacer un ejercicio de retrospectiva para tratar como de recuperar una gran cantidad de cosas. Te estoy muy agradecido. Yo espero que te vaya muy bien, que toda esta situación que estamos viviendo la puedas solventar de manera adecuada tú y tu familia y también de las personas que escuchen y vean el video, que a todos se estén cuidando y a que todos les esté yendo bien, porque realmente necesitamos como salir de todo esto. Te estoy muy agradecido realmente por esto y en las ocasiones que tú necesites que te pueda colaborar en algo, con mucho gusto. Gracias, eres muy amable. Así quedamos y bueno,
seguimos en contacto entonces, y a las personas que van a ser invitadas a observar este material, a compartirlo, pues ahí han tenido la oportunidad de escuchar un poco de lo que nos ha compartido el maestro Alonso Tejada. Muchas gracias a todos y nos vemos prontamente. Muchas gracias a ti. Un abrazo.